Hace 4 años comencé una serie sobre el libro de los jueces de Israel, o sea, el libro de jueces después de Josué, y hoy vamos a estar retomándolo. Yo te pido de favor que te suscribas a nuestro canal de YouTube Restaurando el Diseño Profético. Dale a la campanita para que recibas las notificaciones. Estamos dando también las parachá, las porciones de la Torá y el libro de los jueces. El libro de los jueces es un libro donde trata sobre los diferentes jueces de Israel y vemos cómo el pueblo pedía liberación, pero cuando el juez moría, comenzaba el pueblo de Israel a hacer lo malo. Luego el pueblo de Israel volvía a pedir liberación y había un ciclo repetitivo. Así que este es quien te habla, su hermano Caleb Rodríguez, en el segmento Contigo en Armonía. Estudiamos las escrituras, así que estudia con nosotros. Hoy, miércoles 6 de mayo 2026, pidiéndole al Todopoderoso que este libro sea de gran bendición porque vamos a estar estudiando el contexto cultural, evangelístico, histórico, va a ser en formato híbrido. Bueno, amados hermanos, vamos a comenzar. Ya tengo acá una presentación bastante interesante sobre esto porque vemos aquí que la introducción al libro de jueces, la introducción al libro de los jueces, la Torá son los 5 libros de Moisés, lo que la gente conoce como los Pentateuco. Está Génesis, está Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego viene Josué y luego entonces viene Jueces. Y vamos a estar dando una serie sobre este libro de los jueces y luego vamos a estar tocando los profetas. Así que va a ser algo sumamente poderoso. Ya estamos culminando la paracha. Vamos a estar subiendo eh, de vez en cuando las porciones de libro de números que comienza ya la semana que viene, ¿ok? Así que tenemos mucho trabajo, nos estamos enfocando en varias cositas, nos estamos enfocando en el libro de números y en el libro de los jueces, ¿ok? Así que, bueno, como decimos los boricuas, vamos al mambo, o sea, vamos de lleno. Bueno, el nombre hebreo y la ubicación en el Tanakh se le conoce como el Sefer Shoftim, que significa el libro de los jueces en hebreo, y se ubica en Nevi'im, en los profetas, dentro del Tanakh. La palabra Tanakh es una palabra que abarca desde Génesis hasta Malaquías en las Biblias cristianas y segunda de Crónicas en las Biblias hebreas. La Tanakh es todo el antiguo pacto, mal llamado Antiguo Testamento, porque Dios no es un Dios de testamento, Dios es un Dios de pacto. Entonces, se le conoce la Torah, lo Pentateuco. Luego tenemos la Tanakh, que es todo el antiguo pacto. Tenemos los profetas que abarca desde Josué. eh, o sea, la Haftará, que abarca prácticamente desde Josué hasta segunda de Crónica o hasta Malaquías. Luego tenemos el Brit Hadachá, que viene siendo el pacto renovado, que abarca desde Mateo hasta Apocalipsis. Así que, volviendo al tema, Sefer Shoftim significa libro de los jueces.
representa la transición temática entre Josué y Samuel, cubriendo el periodo histórico aproximado de 1200 a 1050 antes de Cristo. El contexto histórico y cultural, Israel estaba sin rey, organizado por tribus independientes tras la muerte de Josué. Luego se influyeron en prácticas cananeas, el culto a Baal y Aserá, donde amenazaba la identidad espiritual del pueblo. Pero aquí vemos que había un ciclo. Dentro de ese ciclo había un patrón repetitivo que define el libro de Jueces, que revela la naturaleza humana y la fidelidad de Adonai, según Jueces 2, 11 al 19. Y yo quiero leerlo. Vamos rapidito a Jueces, capítulo 2, 11 al 19. Jueces 2, 11 al 19 dice la palabra: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai y sirvieron a los Baales. Dejaron a Adonai el Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Adonai. Y dejaron a Adonai y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Adonai, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. No pudieron ya hacer frente a sus enemigos, por donde quiera que salían, la mano de Adonai estaba contra ellos para mal, como Adonai había dicho y como Adonai se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Que Adonai levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Adonai. Ellos no hicieron así. Y cuando Adonai les levantaba jueces, Adonai estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Adonai era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Wow. O sea, que era un patrón repetitivo. Era como un círculo vicioso. Y como pueden ver acá, pecado, luego del pecado, opresión, clamor, liberación, volvían al pecado, opresión, clamor, liberación, pecado, y así sucesivamente. Los israelitas pecan, se apartan de Dios y siguen a otros dioses, enviando a un enemigo que los oprime. Dios permite que un pueblo enemigo los derrote y los someta. Luego viene, sirven al enemigo durante varios años, viven bajo presión y sufren las consecuencias de su pecado. Claman a Dios y piden perdón. Se arrepienten, claman a Dios y le piden que los libre. Dios levanta un libertador, Dios tiene misericordia y levanta un juez para liberarlos. Y el juez vence al enemigo. El juez, con la ayuda de Dios, derrota al enemigo y libera a Israel. Y luego hay un periodo de paz y el pueblo disfruta de paz y prosperidad por un tiempo y hasta que el ciclo comienza nuevamente. ¿Ok? La perspectiva desde la literatura judía en el Talmud Bavli y Midrash Rabbah
ofrecen profundas reflexiones sobre el periodo de los jueces y sus lecciones espirituales. Según Rachi, comenta sobre la decadencia moral progresiva y el liderazgo imperfecto, destacando la responsabilidad colectiva. La responsabilidad colectiva de Israel ante Adonai. Vemos aquí que el juicio divino como disciplina amorosa. Adonai corría a su pueblo para restaurarlo, para sanarlo, para liberarlo, no para destruirlo. La misericordia manifestada en levantar jueces en medio del caos. Elohim levanta libertadores como expresión de su gracia soberana. Y fíjate que los jueces de Israel no duraba para siempre, ¿verdad? Sin embargo, los jueces fueron sombras de una redención parcial y temporal porque Yeshua nos viene a libertar. Es el libertador definitivo que rompe el ciclo del pecado, donde los jueces fallaron, él triunfa con redención eterna y perfecta. Cuando se dice que los jueces fallaron, ¿verdad? Es que, pues, humanamente, pues yo me imagino que los jueces, pues, porque eran carne y hueso, yo me imagino que los jueces cometieron algún error y en las escrituras no lo dice, pero yo trato como que de imaginarme la escena. Pero al final les quiero mencionar algo sobre esto. Las aplicaciones prácticas para hoy, peligro de la asimilación cultural y pérdida de identidad espiritual en nuestro tiempo. Ya hay personas que han perdido su identidad, así como el pueblo de Israel. Entonces hay una necesidad de servicio, de líder, de servir conforme al corazón de Adonai en la comunidad de fe y un llamado urgente a hacer techuvá, a hacer retorno, a retornar al camino y una renovación personal diaria. Dentro de los versículos clave del libro de Jueces, vemos en Jueces 2:11 al 19 que se habla del ciclo espiritual. En Jueces 21:25 se habla sobre la condición del corazón. Y es esta frase, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, o sea que cada uno hacía lo que le daba la gana. Entonces, se reflejan estos versículos como el patrón central del libro, porque sin liderazgo divino, el pueblo cae en pecado, pero la misericordia de Adonai siempre provee liberación. Y el contexto histórico de Israel post-Josué revela una nación sin liderazgo central, vulnerable a la influencia cananea. El ciclo espiritual de pecado, opresión, clamor y liberación demuestra tanto la soberanía disciplinaria de Adonai como su misericordia al levantar jueces, apuntando hacia Yeshua, el libertador perfecto. Entonces, fíjate que cuando no hay satisfacción sin el rey en el corazón, el alma se pierde. Pero cuando Yeshua gobierna, hay restauración. Fíjate, algo que me llama la atención aquí es que deben un segundo acá. Algo que me llama mucho la atención aquí, ¿verdad? Es que el pueblo de Israel como que no quiere aprender. Ahora mismo vemos
algo interesante porque el pueblo de Israel decretó, ¿verdad? En junio sobre lo que es esa parada gay. O sea, cuando digo parada me refiero a un decreto de en junio de eso, o sea, del pecado grande. O sea, el gobierno comenzó a hacer ese tipo de barbaridad. Entonces, por algo así, por la idolatría que cometieron, fue que vino lo del 7 de octubre. ¿Ok? Deme un momento aquí. Entonces, siempre Israel no ha aprendido. O sea, el gobierno de Israel promocionó un evento grande llamado Pride Land, un festival de esas 5 siglas que se celebraría del 1 al 4 de junio cerca del Mar Muerto. Y este evento fue presentado como el festival de esas 5 letras más grande del Medio Oriente y duraría varios días con actividades, conciertos y turismo. Y la promoción oficial en redes del gobierno causó controversia y reacciones fuertes, especialmente en sectores religiosos. Es que, obviamente, y déjame aclarar esto, no es que el gobierno en sí haya decretado obligatoriamente una parada gay para todo el país. Se trata más bien de un evento festival promovido y permitido, no como un decreto obligatorio nacional. Hasta ahí voy a hablar porque o sea, es lo que estamos viendo, que la idolatría es lo que el Padre detesta. Y siempre Israel, desde el becerro de oro hasta en esto, ha cometido ciertas cosas. Y yo amo al pueblo de Israel, amo a Judá, pero hay cosas que tenemos que decir. Israel no ha aprendido. Seguimos. En base a lo que es este libro de los jueces, que va a ser muy interesante, según el autor, vamos a comenzar con el autor. Se desconoce el escritor de jueces y no hay ningún dato que permita deducir su autoría. Hay otros que dicen que es Samuel, pero puede dividirse en 3 partes que toman como base relatos de diferentes fuentes. Eh, Vemos que según el contexto histórico, el periodo de los jueces israelitas se extiende desde la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué hasta el establecimiento de la monarquía con Saúl y David. Y los sucesos que se describen abarcan un periodo entre 300 años y datan de fines del siglo XV antes de Machía hasta los últimos años del siglo XI antes de Cristo. ¿Ves? Entonces, era un tiempo de anarquía social y religiosa, caracterizado por el estribillo. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es en este tiempo también donde se aplica esto, porque Israel, y no son todos, no quiero generalizar, por eso aclaré que no es el gobierno que lo decretó, sino que lamentablemente se apoyó ese evento. Y el padre aborrece, abomina lo que es
el matrimonio igualitario y todas esas cosas, ¿verdad? Porque no quiero que me cierren el video. Pero vemos que el libro se divide en tres partes. Tenemos entonces el preámbulo que abarca desde Génesis 1:1 hasta Génesis 3:6, que describe cómo la segunda generación no avanzó con la conquista de Canaán. Luego hay 6 ciclos de pecado y salvación, desde Jueces 3:7 hasta Jueces 16:31, que constituye la parte central del libro. Y por último hay un anexo entre los capítulos 17 al 21 en que se describen los efectos de la degradación total del pueblo. Y esta información lo saqué de la Biblia Holman. Entonces, vemos aquí algo interesante, porque el libro de los jueces registra el relato de 12 de estos personajes en correspondencia numérica con las 12 tribus de Israel. De ellos se distinguen 6 menores, que es Sangar, Tolá, Jair, Ibsán, Elón y Abdón. Y 6 mayores, Otniel o Otoniel, Eud, Débora y Barak, Gedeón, Efté y Sansón. Sin embargo, algo muy interesante es que Abimelech no fue un juez, pero es el protagonista de un largo relato entre Jueces 9, y precisamente porque siendo hijo de Gedeón fue el primero en la historia de Israel que intentó convertirse en rey. Y entre los jueces hay una mujer, Débora, y uno que no es hebreo, en este caso es Sangar, hijo de Anat. De algunos se nos narran las gestas liberadoras de forma más o menos amplia, de otros, por el contrario, solo se nos dan algunos datos sobre su origen, su familia y la duración de su actividad, ¿verdad? Y el lugar de su sepultura. Entonces, respecto al diccionario enciclopédico, se habla lo que es el chofet bíblico, que se cumplía una doble función, que viene siendo el regir o el juzgar. Vemos la raíz hebrea chafat, que tiene un significado más bien práctico que teórico. Y en los textos de Marí, tal función es delegada por el rey, en hebreo chofatim, del verbo 81-99 shafat, juzgar, pronunciar sentencia, por extensión, gobernar, contender, defender, ¿verdad? Entonces, respecto a esto, en los textos de Mari, para que usted vaya familiarizándose, son estos textos del antiguo Medio Oriente. Entonces, déjeme buscar. Ok, los textos de Mari son una de las fuentes más importantes, ¿verdad?, para entender el mundo del antiguo Cercano Oriente, que ayuda muchísimo a iluminar el contexto bíblico. Entonces, para que tengan una idea, los textos de Mari son miles de tablillas de arcilla escritas en acadio, que es una lengua semítica, encontradas en el sitio arqueológico de Mari, una antigua ciudad situada a orillas del río Éufrates. Y estas tablillas fueron descubiertas en el palacio del rey Simrilim y datan aproximadamente del siglo 18 a.C., es decir, en un periodo muy cercano al de los patriarcas bíblicos como Abraham. Entonces, ¿qué contienen estos textos? Los textos de Mar incluyen cartas reales y diplomáticas, registros administrativos, informes militares, textos proféticos y oráculos. Y en Mari aparecen figuras proféticas llamadas Apilu, mensajeros, Muchhum, personas en estado extático, y ya esos individuos, ¿verdad?, recibían mensajes de sus dioses
hablaban en nombre de la deidad y a veces reprendían reyes o daban instrucciones. Y esto es muy parecido a lo que vemos en los profetas bíblicos como Samuel, Elías, que los textos de Mari muestran que el fenómeno profético no era exclusivo de Israel, pero la diferencia bíblica está en el origen del mensaje de Adonai y su ética, ¿verdad? Ese propósito redentor. Entonces, estos textos ayudan a entender mejor la cultura en tiempos de los patriarcas, cómo funcionaban los reinos antiguos, el lenguaje y contexto de la profecía, la estructura de pactos y tratados. O sea que eh, en las prácticas sociales, nombres y costumbres en Mari tienen paralelos con relatos de Génesis. Ahora bien, muchos están negando estas cosas por meterse mucho en lo que son la cienciología. O sea que hay que tener mucho cuidado en eso porque ciencia bíblica y cienciología no es lo mismo. No es lo mismo porque la cienciología, pues, en las ciencias bíblicas son un campo académico serio que estudia la Biblia desde múltiples disciplinas. Por ejemplo, la historia del antiguo cercano oriente, los idiomas bíblicos, hebreo, arameo, griego, arqueología, la crítica textual, contexto cultural y literario, y en pocas palabras, pues es un estudio académico, histórico y profundo de las escrituras. Entonces, ya la cienciología es un movimiento religioso moderno fundado por Ron Hubbard en el siglo XX que no está en la Biblia, tiene sus propios libros y doctrinas, enseña conceptos como engramas y niveles espirituales, funciona más como sistema religioso filosófico moderno. O sea que niega y o sea, niega prácticamente la Biblia. Entonces, la cienciología no reconoce a Moisés como autoridad espiritual ni como figura central de revelación. Ahora bien, eh, hay ciertas personas que empiezan a negar ya Génesis, Moisés. Lo estoy buscando ahora. Es que eso me vino a la mente y quiero buscar. Ah, ok. Entonces, ¿por qué le traigo esto? Porque es muy importante que nosotros comencemos a tener cuidado en las cosas que estamos estudiando. Ah, estoy buscando esa parte. Y traigo esto del texto de Mari, ¿verdad? Porque el antiguo Medio Oriente, pues, es muy importante también estudiarlo, ¿ok? ¿Ve? O sea, empiezan a filosofar, o sea, empiezan ya a negar a Moisés, a negar los escritos y toda esa serie de cosas, pero el texto Mari ya viene siendo un texto del antiguo Medio Oriente que para volver en los textos de Mari tal función es delegada por el rey, en hebreo shofetim, ¿ok?
Eh, vemos acá ahora algo interesante, según el diccionario Sonderbank. Eh, dice, gran parte de su contenido parece ser muy antiguo. Se menciona que los jebuseos aún habitaban en Jerusalén. La conquista de Jerusalén por David alrededor del año 1000 antes de Cristo, segunda de Samuel 5, 6 al 10, puso fin a esta situación. Los cananeos aún vivían en Ezer, Huese 1:29, ciudad que pasó a estar bajo control hebreo en tiempos de Salomón. Primera de Reyes 9:16. Por otro lado, también hay referencias que solo pueden entenderse si se consideran escritas mucho después de la época de los jueces. Entonces, eh, según aquí, la referencia al culto de Indán hasta el tiempo del cautiverio de la tierra parece aludir a la conquista de Galilea por Tiglat-Pileser III en el año 733 antes de Cristo. Parece pues que el libro contiene material muy antiguo que bien pudo haber sido editado posteriormente. Cabe señalar que la crítica reciente, si bien sostiene que la edición final del libro se realizó en una fecha posterior, reconoce la historicidad general de la narración y la utiliza como fuente principal para comprender el periodo de los jueces. ¿Ok? Así que familia, ya no voy a añadir. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestro diario vivir? O sea, cómo eh, podemos comenzar a ver, ¿verdad? Esto en nuestro diario vivir. Bueno, que no podemos ser llaneros solitarios, no podemos tampoco comenzar a negar lo que el Padre determinó en su palabra. El Padre dice no cometer idolatría, pues no podemos cometer ese tipo de idolatría. ¿Ok? Entonces, vamos a estar tocando en la segunda parte, vamos a estar comparando el libro de jueces con Yeshua. Y luego en la tercera parte entramos en lo que es el libro como tal, ¿ok? Vamos a ir verso por verso y así que pues comencemos nosotros también a estudiar el antiguo Medio Oriente y no comencemos a filosofar, comencemos y comencemos a escudriñar, ¿ok? Eh, realmente pues esas personas que realmente, ¿verdad? Niegan lo que está escrito en la Biblia, pues cada quien tiene su forma de pensar, pero les quise traer esto, ¿verdad? Porque si hay algún hermano nuevo que no entiende estos términos como el antiguo Medio Oriente, el código Hammurabi, el acadio y todas esas cosas, pues tenga cuidado tampoco en no negar a Moisés,
porque muchos niegan a Moisés, muchos dicen que todos estos términos, el código de Hammurabi, era en tiempo antiguo y que se incorporaron en la Biblia. ¿Ves? Entonces, nada. O sea, el antiguo Medio Oriente, pues, ayuda a comprender la cultura de los patriarcas, muestra cómo funcionaban las leyes antiguas, permite comparar sistemas legales, ¿verdad? Como la Torá y códigos antiguos. Entonces, es como una comparación. Y en los textos Mari es un paralelo, tiene un paralelo y también da trasfondo histórico al relato del Génesis y el Éxodo. O sea, conexión con el antiguo Medio Oriente. Entonces, en los textos de Mari, eh, vemos aquí, y con esto termino, los textos de Mari ayudan a entender el mismo mundo cultural que precede y rodea ese tipo de sociedades. En Mari vemos ciudades, estados pequeñas, reinos inestables, alianzas cambiantes, mensajeros y líderes carismáticos, profecía y liderazgo en crisis. Entonces ya en el segundo episodio podemos hablar un poquito más sobre esto eh, para darlo con más detalle porque en medio del video pues se me lo quería buscar y bueno, espero que les haya gustado esta primera parte. Espero haberme entendido. Si usted no entendió lo que yo dije, me puede escribir y yo le voy a estar contestando. Así que bendiciones y esperen y disfruten de este primer episodio. Así que bendiciones.